En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo evitar ser golpeados por un rayo en una tormenta y en caso de ser golpeados, ¿qué hacer? El tema de la electricidad y los rayos tiene mucho juego desde un punto de vista científico e incluso una explicación teórica bonita. Eso sí, la información que os voy a dar en este vídeo quiero que sea lo más práctica posible, la que nos pudiese sacar de un apuro en una mala situación. Eso sí, aunque hoy parezca que cuando hay una tormenta se nos cae el cielo encima, tenemos que hacerle algo de justicia a los rayos. Sin ellos no seríamos lo que somos. ¿De dónde se obtuvo el fuego por primera vez hace millones de años? De los rayos. Gracias a eso conseguimos cocinar mejor la carne, digerirla mejor, más calorías, más proteínas, cerebro más grande y así hemos llegado hasta aquí. Vale, primero de todo, tenemos que entender que si nos cae un rayo encima, seguramente no muramos. Hay unas probabilidades entre el 5 y el 10%. El problema está en las consecuencias que va a tener ese rayo a largo plazo en nuestro cuerpo. Nos va a dejar bastante jodidos, para que lo entendamos. Lo más importante es la prevención y si estamos en el campo o en la montaña, saber cuándo tenemos que abandonar ese lugar y buscar refugio. Yo personalmente sé que en zonas de montaña normalmente las tormentas se dan a la tarde, no tanto a las mañanas. Otra forma de detectar posibles y futuras tormentas, y este consejo yo lo he recibido de ganaderos locales, es fijarnos bastante bien en el ganado. Por las historias que escucho en esta zona, si el día está muy soleado, pero de repente los animales se vuelven un poco majaras, eso quiere decir que a la tarde va a venir una buena tormenta. Dicho esto, pensemos que estamos en una zona de montaña o en el campo y vemos una tormenta a lo lejos. ¿Cuándo tendríamos que empezar a preocuparnos? ¿Cuándo tendríamos que escapar? Para conocer eso tenemos que seguir la regla de 30-30. Es muy sencillo. Si vemos a lo lejos en la tormenta un relámpago y en menos de 30 segundos escuchamos el trueno, el sonido, eso es que la tormenta está a unos 10 kilómetros. En este punto ya estaríamos incumpliendo la regla de 30-30 directamente. En el momento en el que el relámpago se vea y podamos contar menos de 30 segundos hasta el trueno, estaremos en una situación de riesgo, por lo que ya tendríamos que encontrar un refugio y esperar en él al menos 30 minutos. Si estáis en una zona elevada, yo os recomiendo que bajéis monte o campo abajo lo antes posible, de esa manera reduciréis los riesgos considerablemente. No busquéis refugio bajo un árbol en solitario, seguramente atraiga el rayo. La lluvia no os matará, el rayo sí que tiene más probabilidades. Aparte de eso, si tenemos el coche cerca o una casa es una gozada, pero pensemos ahora que la tormenta nos ha alcanzado, están cayendo rayos cerca y no hemos encontrado refugio. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo primordial, lo primerísimo de todo es intentar evitar ser un pararrayos, el punto más alto y delgado de la zona. Aparte de eso, nos tendríamos que alejar en 30 metros de objetos en solitario, ya sean árboles, también muy importante de personas. Si vamos en un grupo de gente, nos alejamos el uno del otro en una gran distancia para que tengamos menos probabilidades de ser golpeados, de animales también, alejarnos siempre de grandes cantidades de agua como charcos por su conductividad y con eso ya iríamos un poquito más seguros. Sin olvidar también que por la susodicha conductividad nos tendríamos que alejar de objetos de metales y quitarnos los nuestros. Si tenemos un reloj, un cinturón o una mochila con partes de metal, mejor dejarlas alejadas en otro lado porque luego si un rayo golpea cerca o nos golpea a nosotros, por la misma conductividad esto nos va a dar una buena descarga. Esto no va a traer el metal al rayo, importante, es un mito, pero sí que va a hacer que nos pegue una buena hostia y nos deje fritos. Vale, bien, pensemos que hay una tormenta, están cayendo rayos cerca, nuestro mejor refugio en el campo va a ser siempre un coche, al menos que haya una casa. Esto va a ser toda una estructura de metal, al final es una jaula. Si golpea aquí el rayo, va a pasar de arriba hasta abajo directamente al suelo y va a proteger a todo lo que haya en el interior. Así que en caso de tormenta, siempre dentro del coche. Esto es un refugio de la leche, pero escuchar atentamente. Si están cayendo rayos por la zona, siempre tener la ventanilla cerrada. Y si por un casual están cayendo por la zona o caen en el coche también, nunca tocar un objeto metálico durante un largo periodo, porque si no, nos va a dar la descarga a nosotros. Veamos, hemos intentado seguir la norma de 30-30, pero ni todo, la tormenta se nos viene encima porque no hemos encontrado a un refugio o no hemos llegado al coche. ¿Qué tendríamos que hacer para no ser golpeados por el rayo? Vale, lo primero es entender qué tiene más probabilidades de ser golpeado por un rayo. Hay tres factores principales: la altura del objeto, la forma del objeto y por último, el aislamiento del objeto en relación a su entorno. Aprender bien con este vídeo, los rayos siempre buscan la forma más rápida de llegar a tierra, para eso necesitan algo que tenga buena conductividad, agua por ejemplo, árboles. En los bosques Y si estamos en un bosque, ¿dónde va a caer un rayo? Pues seguramente en el árbol más alto, así lo va a tener mucho más fácil y rápido para llegar a tierra.
Pasando a hablar sobre la forma del objeto, obviamente un rayo va a llegar mucho más rápidamente al suelo mediante un objeto delgado que mediante un objeto bastante ancho. ¿Veis este árbol de aquí cuántas ramas tiene? ¿Qué ancho es? Pues obviamente el rayo tendría mucho más difícil para bajar por aquí que por un otro árbol que fuera más recto y quizás más alto. Respecto al aislamiento de un objeto en relación a su entorno, es un concepto muy fácil de aprender. Por ejemplo, si en esta explanada estuviese un árbol de 20 metros un poco más alejado, bastante solitario, ¿dónde caería el rayo? Pues sobre el árbol, ya que no tiene ninguna forma más rápida de llegar al suelo. Si hemos seguido los consejos de este vídeo, habremos reducido en gran medida las probabilidades de ser golpeados por un rayo. Pero aún y todo, veamos que estamos en esa situación. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a notar y cómo lo vamos a prevenir? Primero, se va a notar por tres razones diferentes de que nos va a golpear un rayo o que va a caer uno muy cerca. Se va a notar el ambiente bastante cargado. Vamos a escuchar incluso algunas vibraciones en algunas partes, el aire muy concentrado. Segundo, puede que empecemos a notar un sabor metálico en la boca, en la lengua, un poco desagradable. Y tercero, el más claro, se nos va a erizar la piel, se nos va a poner de gallina y se nos va a erizar el pelo, se nos va a cargar bastante. Si estamos en este punto, lo que tenemos que hacer es ponernos en la pose de seguridad. Pero antes de eso, para prevenir bien, tenemos que entender qué 4 maneras podría tener un rayo para golpearnos. La forma más estereotípica por la que nos puede golpear un rayo es por una carga directa, que nos caiga directamente a nosotros porque somos el punto más alto de la zona y el mejor objeto conductor para que ese rayo llegue hasta el suelo. Evitarlo teóricamente es sencillo, no seas el punto más alto de tu alrededor. La segunda forma de ser golpeado es bastante común. Pensemos que nos estamos intentando refugiar bajo un árbol y que ese árbol es golpeado por el rayo. Puede que a nosotros al principio no nos pegue, pero mientras está bajando y llegue directamente a nuestro punto, nosotros al ofrecer mejor conductividad que el árbol quizás, el rayo pase el árbol a nosotros y nos pegue. El golpe por corriente de tierra seguramente sea la forma más habitual de ser afectado por un rayo. Imaginemos, el rayo cae al árbol, yo estoy aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? A mí igual no me ha afectado directamente, la ha pegado al árbol, pero lo que ha pasado es que toda esa energía ahora mismo se encuentra repartida por este suelo alrededor. Algunas partes tendrán más, otras menos. Igual esta aquí no tiene casi nada. El problema vendría que yo ahora intento moverme, escapar de la zona y doy un paso aquí. ¿Qué pasa? Esta zona está cargadísima. Error. Me daría a mí todo el golpe de electricidad. Lo que tenemos que hacer en esas situaciones, ya que hay un árbol cerca, es esperar un ratico, quedarnos quietos y con la pose de seguridad que os voy a enseñar y listo, esperar un rato, unos minutos y luego ya ir moviéndonos poco a poco, con los pies muy juntos para que la electricidad desde abajo pase de un pie a otro, muy despacito y los pies juntos. Parece un poco estúpido, pero funciona. Y por último, un rayo nos puede golpear mediante la conductividad. El metal en sí no atrae a los rayos, pero sí que le ofrece un camino a seguir, ya que esto es un material muy conductivo. Por eso mismo, si ha golpeado un rayo bastante lejos, pero yo toco este metal, seguramente la descarga sí me llega a mí. Y así es como habitualmente sí que se dan los casos de golpe de rayo, igual en un pueblo, en una ciudad, en un lugar que no sea el campo. Empezamos a notar el ambiente cargado, se nos eriza el pelo, empezamos a tener ese sabor metálico en la boca. ¿Qué hacemos? Nos ponemos en la pose de seguridad, que es buena por dos diferentes razones. La primera, porque nos va a hacer un objeto más pequeñito, por lo que va a bajar las probabilidades de que ese rayo nos golpee a nosotros. Lo que vamos a hacer va a ser una sentadilla, así de fácil. Y segundo, si el rayo golpea en una zona cercana y el suelo se carga, lo que va a pasar es que si estuviésemos de pie y pisásemos por esa zona, esa electricidad va a pasar por todo nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo. Pero si estamos así, en sentadilla, lo que vamos a conseguir es que pase de una pierna a otra. Y aún más, si juntamos bien los tobillos, lo que va a hacer es pasar de aquí a aquí, por lo que nos va a reducir bastante más el impacto. Y después, cuando estemos con esta pose de seguridad, siempre muy importante, los talones juntos y taparnos las orejas. Una gran parte de las secuelas de los rayos viene por los daños que nos ofrece en los oídos. Así que siempre tenemos que prevenir ese gran estruendo, tapándonos bien las orejas. Y de esta manera reducimos en una gran medida los daños causados, las probabilidades también. Nunca este tipo de situaciones os tumpéis, ya que aquí estamos en contacto con una gran superficie del suelo. Si está esto cargado o esto, tenemos más probabilidades de pillar la descarga. Cuidado cuando salgamos de la posición de seguridad, porque seguramente el suelo siga estando bastante cargado. Así que, como hemos enseñado,
pasitos pequeños y salir de ahí. Sinceramente espero que nunca tengáis que poner en práctica todos estos consejos que os he dado. Aun y todo, si habéis disfrutado del vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Yo aquí voy a seguir trabajando en más vídeos sobre la naturaleza, la montaña y bueno, nos vemos en el siguiente. Eskerrik asko, ta hurrengo arte. Agur.